Buenos días, tengan todos. Hoy celebramos este día domingo a nuestro Señor Jesucristo y nos vamos a prestar a darle gloria, honra y alabanza este día con un mensaje que tenemos preparado que lleva por título Expectativas inesperadas, basada en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos del 38 al 42. Y bien, el tema de esta semana es la devoción a la palabra de Dios. Y la lectura del Evangelio de Lucas 10 tiene a Jesús elogiando a María por prestar atención a sus palabras, mientras que corrigió suavemente a Marta por estar distraída con su tarea, diciéndole: Marta, Marta, estás preocupada y distraída por muchas cosas. Bueno, puede que tu nombre no sea Marta, pero ¿quién no puede relacionarse con estas palabras? ¿Acaso no estamos a menudo preocupados y distraídos por muchas cosas? Estas son las palabras pronunciadas por Jesús respecto a una mujer que está haciendo todo lo que debía hacer de acuerdo con las normas culturales de su tiempo, con respecto a la hospitalidad. Entonces, ¿por qué Jesús reprende a ella con estas palabras? Para responder a esta pregunta es útil considerar otra historia, la parábola del buen samaritano. ¿La recuerdas? Lucas escribió ambas historias para formar una sección que comenzaba con un experto en la ley que le preguntaba a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El experto quiere una tarjeta de puntos a cumplir, una serie de normas, un decálogo, para sentirse justificado. Pero Jesús le responde con amar a Dios y amar al prójimo. A esto le sigue la parábola del buen samaritano, en la que vemos a un sacerdote y un levita que no aman al prójimo. El que mostró verdadera hospitalidad fue un samaritano, un despreciado por los judíos. Entonces aquí Jesús le da un giro inesperado a la historia que el experto en la ley no esperaba. Y esto fue cubierto en el sermón de la semana pasada, por si lo recuerdas. Pero hoy llegamos a nuestro pasaje que habla de las dos hermanas, Marta y María, hermanas de Lázaro, quien fue resucitado por Jesús. María está a los pies de Jesús escuchando sus palabras y Marta está demasiado ocupada con sus tareas para prestarle atención. Jesús le dice a Marta que ella falla cuando demuestra que no busca las cosas más importantes. Ambas historias pueden verse como una falta de hospitalidad, una falta de amor a Dios y una falta de amor al prójimo. Pero, ¿cómo puede ser esto con Marta? Veamos qué dice la Escritura. Lucas 10:38 nos dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Entonces, ¿acaso ella no se hospitalaría con Jesús? ¿Tienes esa pregunta cuando lees esta historia? Si no, seamos empáticos con ella. Veamos, primero, Marta claramente dio la bienvenida a Jesús y a sus discípulos a su casa. Primer punto a su favor, ¿no te parece? El texto no es explícito, pero sabemos que Marta no solo hospeda a Jesús, él viene con algunos de sus discípulos también. Y esto es un montón de invitados, ¿no crees? Así es que démosle a Marta otro punto por hacer un esfuerzo adicional. Segundo, la aldea en la que vivía Marta estaba en una cultura que había puesto altas expectativas en la hospitalidad y para las mujeres particularmente. Y Marta cumplió completamente con todo lo que se esperaba de ella. Vaya, vamos a ver. Estaba ocupada haciendo muchas tareas que la calificarían como una buena anfitriona. Por tanto, no podemos decir que Marta no le dio la bienvenida a Jesús, ¿no crees? Bueno, pero ahora demos un paso más allá. ¿Cómo les está yendo a Jesús y María desde nuestros criterios de hospitalidad? Vamos a ver. Versículo 39 nos dice: tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Así que María probablemente era la hermana menor, que vive en la misma casa, está rompiendo todas las reglas. Debería estar ayudando a su hermana con las tareas del hogar, ¿no te parece? En cambio, ella está simplemente sentada a los pies de Jesús escuchando. Y dado que Jesús es un rabino,
Ella está tomando una posición reservada solo para hombres en esa cultura. ¿Cómo se atreve a sentarse a los pies de un rabino como si fuera una discípula? ¿No debería ser María la que necesita esa reprimenda? Y en esa nota, ¿qué pasa con el mismo Jesús? Está permitiendo que María se siente allí y rompa todas las reglas culturales que Marta se esfuerza tanto por obedecer. Es más, Jesús acaba reprendiendo a Marta, que es su anfitriona. Las reglas adecuadas de hospitalidad nunca permitirían que un invitado reprendiera a su anfitrión. Y pues aquí parece que Jesús tampoco tiene una buena puntuación, ¿no te parece? Bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Lucas cuenta esta historia de esta manera? Es que su propósito se hace evidente cuando observamos el contexto más amplio de esta sección. Jesús había estado predicando y enseñando sobre el reino y la obediencia radical que trae. Y en los capítulos anteriores, por ejemplo, la historia de la transfiguración de Jesús demuestra que ha ocurrido algo radicalmente nuevo. Eso significa que ser su discípulo tendría implicaciones radicales. En la continuación de la historia del buen samaritano, vemos una obediencia radicalmente nueva a la bien conocida ley de amar a Dios y amar al prójimo, que rompe y resiste barreras culturales, étnicas y religiosas. Y con la llegada de Jesús y el reino que trae, puedes esperar lo inesperado, ¿no te parece? Y eso es lo que está pasando en nuestra historia con Marta y María. Las expectativas culturales no son tarjetas de puntos para medir la hospitalidad y el amor a Dios o el amor al prójimo, no. Ser un discípulo de Jesús es mucho más radical que alcanzar la puntuación más alta. Entonces, Marta y María comienzan en el lugar correcto. Veamos. Muestran hospitalidad de Jesús al tenerlo en su casa. Pero es después de eso que empezamos a ver a Marta luchando por recibir a Jesús en sus términos, no en los de él, en los de ella. Y el problema surge en el versículo 40, que dice así: Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta está distraída. Explícitamente sabemos que la distrae, sus muchas tareas. Y las palabras que usa Lucas que nos describen la distracción de Marta como una obsesión neurótica. Ella no está siendo una adicta al trabajo, no, pero se afirma simplemente que hay muchas tareas por hacer. Su situación es real, simplemente necesita ayuda. Ahora, tampoco hay acusación contra Marta por la mala gestión del tiempo o por cualquier otra cosa. No, Lucas no nos está invitando a culpar a Marta por tener más en su plato de lo que pueda manejar sola, no. Tal vez la mejor pregunta para hacer aquí es: ¿de qué es lo que está siendo distraída Marta? Esa es la clave. Veamos. La respuesta a esta pregunta se hace evidente cuando Jesús felicita a María por escuchar a sus pies. Y si bien todas las tareas son importantes en nombre de la hospitalidad, son secundarias a la tarea principal que cualquier anfitrión debe tener hacia su huésped. Y eso es simplemente prestar atención al huésped. Y María está prestando atención a Jesús mientras Marta está distraída. No está prestando atención a Jesús ni a sus palabras. Fíjate, hermano, en el lenguaje de Marta cuando se acerca a él en su frustración. Se refiere a sí misma 3 veces en 2 oraciones. Mi hermana me ayuda, que me ayude, me deja sola. Marta está distraída con lo que ella desea y en su distracción ha dejado de ser hospitalaria, incluso según las normas culturales. Y es que un anfitrión nunca le diría a su invitado que resolviera una disputa familiar, ¿no? Eso fue un paso en falso. Y esto es lo que sucede cuando las cosas secundarias se vuelven primarias. Y no solo fallamos en las primarias, sino también fallamos en la secundaria. Y cuando esto sucede, imagínate el caos, se pierde mucho. Marta no solo ha perdido de vista su papel de anfitriona, sino que ha perdido de vista quién está en su casa. Marta sabe quién es Jesús, pero en su distracción pregunta: Señor, ¿no te importa? ¿Ves lo que ha pasado?
Marta ha estado distraída enfocándose en lo que ella desea, que se ha olvidado de quién es Jesús. Si hay alguien en la casa que se preocupa por Marta, podemos estar seguros de que es Jesús. Pero Marta no se da cuenta, porque Marta también ha condicionado su hospitalidad a Jesús según sus propios términos. Ella espera que Jesús se ajuste a las normas culturales que ella persigue. Y Marta quiere que Jesús ponga a María en su lugar, el lugar que actualmente tiene Marta. Y en lugar de ser discípula de Jesús, se ha puesto en el lugar de un rabino. Ella espera que Jesús le responda y que María haga lo mismo. Y en su enfoque en sí misma ha fallado tanto en el amor a Dios, Jesús, como amar al prójimo, María. Y con esto, Lucas nos ha dado a entender su punto. El reino que trae Jesús es una reorientación radical del yo hacia Jesús, quien nos permite amar a los demás. Y no podemos confiar en normas culturales para justificar nuestro egoísmo. Así que aunque alcancemos la calificación más alta como anfitriones, si ignoramos a Jesús, no vale nada. Ah, pero Jesús no nos deja encerrados en nosotros mismos, no, Él se preocupa demasiado por nosotros y para eso mira cómo le responde a Marta amablemente. Versículos 41 al 42. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Si te das cuenta, Jesús la llama dos veces por su nombre. Tal vez esta es su forma de hacerle saber que Él es más consciente de ella que ella misma. Y nuestro enfoque en nosotros mismos no nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, no. Jesús nos conoce y nos ve mucho mejor que nosotros. Eso hay que estar seguros. Y aquí hay otra expectativa inesperada que Jesús trae en su reino. Cuanto más le prestamos atención a Jesús, más llegamos a conocernos a nosotros mismos. Sus palabras son verdaderas y son la única fuente confiable de verdad sobre quiénes somos, sin importar cuál contracultural pueda sonar en nuestro mundo. Después de dirigirse a ella amablemente por su nombre dos veces, no pasa por alto dónde está ni cómo está respondiendo. Y es que la gracia no ignora nuestro egoísmo al darnos palmaditas en la espalda y decirnos que somos maravillosos y sorprendentes tal cual somos. No, la gracia se encargará de todo lo que no se alinee con lo que nos estamos convirtiendo en Jesús. ¿Se damos cuenta? La gracia no se conforma. Gracias a Dios, ¿verdad? En el caso de Marta, Jesús le dice que está preocupada y distraída. Preocupada y distraída. Otras traducciones dicen que ella está ansiosa y preocupada. Bueno, la primera palabra, preocupada en la primera y ansiosa en la segunda, en griego se usa para transmitir los enredos de la vida en el mundo. Entendemos eso. Y en la segunda palabra, distraído o preocupado, en el griego es una expresión muy colorida que significa aproximadamente, estás toda alborotada. Y esa no es una imagen bonita que Jesús le haya reflejado a Marta. Nos damos cuenta, ¿verdad? Esencialmente, ella está tan enredada tratando de cumplir con la cultura en lugar de seguir a Jesús, que está trastornando toda su casa. Está haciendo el ridículo. Y eso no puede ser fácil de escuchar para Marta, pero ella debe escuchar eso si quiere escapar de sus distracciones autoimpuestas. ¿Sí? Tampoco será fácil para nosotros, ¿no te parece, hermano? Escuchar, ¿verdad? Pero podemos confiar en que escuchar las palabras de Jesús es un camino hacia la vida, no para alejarnos de ella. Y entonces el cuerpo de Cristo, la iglesia, en cada cultura, desde sus inicios debe escuchar estas palabras. Estamos llamados a escuchar a Jesús y seguirlo. La cultura que nos rodea no dicta nuestro enfoque. Y cuando lo permitimos, entonces creamos caos y división en la casa de Dios. Pero Jesús no solo nos dice lo que está fuera del lugar. Veamos, continúa contándole a Marta y a nosotros hoy el gran secreto que atraviesa todas las distracciones que dividen y distorsionan nuestra atención. Le dice,
Solo se necesita una cosa. Eso puede ser un soplo de aire fresco si tenemos oídos para escucharlo. Solo una cosa. Eso ciertamente simplifica las cosas, ¿no crees, hermano? Pues sí y no. Veamos por qué. Es simple en el sentido de que es solo una cosa, pero es complejo cuando entendemos que lo único es una relación real, dinámica y personal con el Señor Jesús. Pero como Jesús le dice a María, ella ha escogido la mejor parte. Este texto no nos dice que podemos ignorar todas las tareas que se nos imponen, no. En algún momento Marta, con la ayuda de María, tendrá que afrontar las tareas que conlleva acoger a Jesús y a sus discípulos, pero esas tareas son secundarias, esas no son la mejor parte. Este texto nos deja una reflexión final. Jesús no solo le dice a Marta que María ha escogido la mejor parte, no, sino que deja muy en claro que no se la quitarán. Y esto es reconfortante para nosotros saber que mientras le damos nuestra atención a Jesús, podemos estar seguros de que Él nunca cumplirá con las demandas de otros para llevarnos. Él nunca nos dirá que tenemos que empezar a escuchar otra voz que no sea la suya, como quería Marta, ¿verdad? Él sigue siendo la palabra de vida y siempre nos está hablando. Lo seguimos a Él y solo a Él. Y eso también puede ser alentador cuando nos vemos arrastrados por tantas tareas que compiten por nuestra atención. Y es que Jesús no va a ninguna parte. Cuando nos volvemos a Él, aunque nos hayamos distraído o hayamos hecho el ridículo, podemos confiar en que Jesús seguirá estando allí. Amén. Así que cuando nuestras vidas se vuelven agitadas y llenas, podemos consolarnos de que Jesús realmente le importa. Le importas tú, le importo yo. Y que no nos está condenando cuando no podemos hacerlo todo. No, Él viene a nosotros. Óiganlo bien, Él viene a nosotros. Nosotros no vamos a Él. Él viene a nosotros y se entrega a nosotros. Y lo único que se necesita es prestarle atención, ¿no crees? Así como María. Escucharlo y permanecer a sus pies. Y todo lo demás es secundario. Cuando nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos sus palabras, podemos tener paz al saber que estamos justo donde se supone que debemos estar. Entonces, si decir sí a Jesús significa decir no a las expectativas de la cultura y de los demás, pues que así sea, ¿no crees? Bueno, a medida que prestamos atención al invitado, también podemos descansar en cómo está trabajando con los demás. Y no tenemos que temer cuando los demás no se ajustan a nuestra manera de pensar y de hacer, no. Jesús también se preocupa por ellos. Ojo, también se preocupa por ellos. Y a medida que vamos a ser hospitalarios en nuestro mundo, primero nos sentamos y escuchamos a Jesús, quien nos habla sus palabras de vida. Y en esto nos encontramos participando de la vida eterna que hemos heredado en Jesús. ¿No te parece? Una vida de amor a Dios y amor al prójimo. Amén. ¿Qué te parece? Demos gracias. Padre bendito, te damos gracias por este mensaje tan alentador, tan inspirador, tan profundo y tan lleno de gracia. Gracias por todo esto, gracias por el amor tan grande con que nos amas y que lo demuestras al amar a todas las personas y tú vas a ellas, Señor, y has venido a nosotros. Y aquí estamos, Señor, te hemos escuchado. Ahora ayúdanos a que ninguna distracción nos aparte de seguir a tus pies aprendiendo y que tú nos sigas enseñando. Señor, te ponemos en tus manos nuestras vidas para que hagas tu voluntad con ellas y en ellas. En el nombre de Jesús. Amén.